bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mira al Centro. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que quiero mucho, que estimo mucho, además que es un orgullo tenerlo hoy en esta emisión. Él es arquitecto, barranquillerísimo, una persona que además es urbanista, ha ocupado, digamos, todos los puestos que uno podría ser. Fue director de Inmuebles Nacionales, fue concejal, fue conservador, columnista, estuvo en la junta directiva de Ecopetrol, fue secretario de Obras Públicas del Distrito de Barranquilla, y fue gerente de la empresa de desarrollo urbano Edubar. Él es Roberto Sabaraín. Roberto, bienvenido a este podcast Mira al Centro. ¿Cómo va todo? Gracias. Bien. Pero no fui conservador, sigo siendo conservador. Roberto, hoy vamos a hablar un poco de la ciudad, vamos a hablar un poco del centro histórico de Barranquilla, pero también quiero hablar de la familia, eh, y quiero comenzar por ahí. Roberto, hijo de Armando Sabaraín, una persona que marcó tu vida y que yo creo que en todas las personas que lo conocieron tienen un recuerdo inolvidable Sí. de esas grandes virtudes que tenía tu papá, no solo como profesional, sino como ser humano, que al final es lo más importante. ¿Quién es Roberto Sabaraín y cómo fue esa relación con tu padre, Armando? La relación con mi padre fue muy buena porque él me presionó para que yo entrara a la política. Gracias a mi papá yo fui concejal y fui senador, pero más que todo era la familia. Todo estaba fundamentado en la familia. Él hacía reuniones familiares todos los jueves y nosotros las repetimos aquí todos los domingos. Uy, tenemos una mesa de 16 personas para almorzar los domingos. Una familia de 4 hermanos, tú eras el menor de la casa. ¿Por qué arquitectura? ¿Por qué Bueno, quisiste ser arquitecto? O sea, si porque era... era mi tendencia. Yo tenía vocación de arquitecto y además en esas épocas la persona que dibujaba bien decía, no, este pelado tiene que ser arquitecto. Y yo era un buen dibujante. Bueno, comencemos por el principio. Tu primer trabajo grande, de alguna manera, fue director de Inmuebles Nacionales. Te fuiste para Bogotá y hubo grandes obras como el Palacio de Justicia, como el Palacio de Nariño y como la entrada a Barranquilla de Santa Marta, que es todo ese bulevar de Simón Bolívar. ¿Cómo fue eso? Yo llegué a Inmuebles Nacionales, era la entidad que manejaba todas las propiedades de la nación. Entonces me tocaba ir a todas las ciudades a ver sus edificios nacionales, a ver cómo se estaban desarrollando. Y ahí desarrollé yo un interés en la parte urbana. Entonces sí, hicimos el Palacio de Nariño, hicimos el Palacio de Justicia que quemaron ahí los sinvergüenzas estos de M19. Lo acabaron, pero eso nosotros lo terminamos desde Inmuebles Nacionales. Y desde Inmuebles Nacionales hicimos muchas cosas de la nación. Entre ellas, la última etapa del centro cívico de aquí de Barranquilla, que era pequeñito, entonces hubo que hacerle unas adiciones y ahí intervine yo dirigiendo las adiciones. Bueno, la entrada a Barranquilla por Santa Marta, todo ese bulevar, famoso bulevar de Simón Bolívar, que ahora el alcalde lo va a poner espectacular. ¿Cómo era eso y cómo esa obra entró como una obra nacional, como esa entrada Claro, que era muy fea y que tenía Barranquilla? Humberto Salcedo, que era el ministro barranquillero, que nunca ha sido tan ponderado como se mereció, se inventó, para poder hacer esa obra, se inventó una vaina que se llamaba accesos a ciudades. Entonces ese era el acceso a Barranquilla y se le metió toda la plata porque eso era un peladero. Entonces se pavimentó, se hicieron los bordillos, se sembró de árboles y se hicieron las canchas y eso quedó muy lindo. Lo que pasa es que después lo dejaron medio abandonado, pero hoy por hoy Alex está metiéndole a eso fuerte. Sí, y cuando fuiste gerente de UAR, uno de los proyectos fue esa glorieta que es de la entrada del antiguo puente Pumarejo Claro, seguiste con esa obra que habías comenzado hace mucho tiempo. Y en ese momento el acceso, la intersección entre el Paseo Bolívar y Olaya Herrera
Era un desastre, eso era horrible, había venta, había hasta una nevada de buses. Eso era horrible. Todo eso se tumbó para hacer esa glorieta frente a lo que es hoy esto tan bueno La Intendencia de la Fluvial. Intendencia Fluvial, y esa glorieta quedó estupenda como parte de lo que es los accesos, que la gente llegue, vea. La idea es que las ciudades deben parecer ciudades, y Barranquilla parecía un pueblito. Yo me acuerdo que una vez hicieron una inauguración de unas caseticas que estaban pegadas a Romelio Martínez, y fue el gobernador y la gente, alcalde, y yo pensaba, qué locura ir a la inauguración de una casetica. Tenemos que pensar en grande. Y ahí empezamos a cambiarle la mentalidad a la gente. Ya las obritas añuñías, aquellas que aquí se hacían eran puras obras añuñías, se fueron acabando y hoy nadie hace una obra añuñía. Después empezamos a pensar en grande. Fue cambiar la mentalidad lo que se hizo. Roberto es el culpable, digamos que yo esté aquí hoy en Barranquilla. Yo vivía afuera y me invitó a participar en un proyecto que yo creo que fue el primer proyecto que transformó o visionó una ciudad distinta a lo que teníamos en el año 2004. Como gerente de la empresa de desarrollo urbano de Dubar, nos llamó para que hiciéramos parte de ese proceso y hacer la socialización y la campaña. En su momento se llamó Tú la pieza clave, que era como la invitación a que todos los barranquilleros participaran. ¿Cómo fue ese paso tuyo por Edubar y por qué fue tan importante y cómo fue esa valorización? Ese mérito lo tiene todo Guillermo Hornisberg, que era el alcalde en ese momento, todavía no se había posesionado, ya estaba elegido. Y un día me llamó y fue a la oficina y me dijo, como usted vive escribiendo sobre ciudad, yo tenía la columna y sigo teniéndola, la columna del Heraldo, hablando mal de él porque él era la continuidad del cura Hoyos. Y me llamó a que fuera su secretario de planeación. Yo le dije, secretario, no. En el distrito hay una entidad que la gente no la identifica, que es de economía mixta y es Edubar. Edubar no existía, Edubar debía toda la plata del mundo. Y entonces me metí en Edubar y Edubar se volvió importante. No porque hiciera contratos, sino que porque planeaba el desarrollo urbano como su nombre lo indica. El culpable de tu vinculación a Eduard no soy yo, el culpable de tu vinculación a Eduard era mi hijo Roberto ponderándote y mostrando las cosas que habías hecho tú ahí siendo un muchachito. Y decía, este Mañez tiene idea, este Mañez tiene cerebro, y en efecto se quedó corto, porque meter una valorización por beneficio general, cuando yo se la planteé a Honisberg, me dijo, tú estás loco. Toda la ciudad estaba en contra de él, porque era como lo que yo decía, él era la prolongación del cura, y él no era eso. Él tenía su criterio corto, aparte era un hombre inteligentísimo. Contémosle a la gente que es un programa de valorización. La valorización es una cosa que la gente siente que le sirve la plata que va a aportar. ¿Cómo siente la gente eso? Mostrándole el diseño, mostrándole los proyectos, mostrándole los beneficios. Por eso se llama valorización por beneficio general. Y pese a que aquí había unas obras en sitios específicos, el beneficio recibido era para toda la ciudad. Entonces ahí fue donde se armó, y ahí fue que el mérito lo tienes tú, vender en una ciudad donde le decían a la administración que era del cura, desprestigiada, donde cada uno mandaba por su lado, cada uno hacía su vaina. Hacer eso, cuando yo lo planteé, me dijeron, tú estás loco. Y yo, no, porque la ciudad, el barranquillero, sí quiere a su ciudad.
El barranquillero, si entiende cómo es el proyecto, se le explica bien, el barranquillero paga. Y en efecto, él no solamente fue explicarle bien, sino facilitarle la manera de pagar. Eso fue un éxito rotundo, tuyo, mío, de toda la gente que ayudó en Eduard, pero fue un éxito rotundo de la ciudad. de la ciudad. ¿Cuáles fueron esas obras que se vendieron en su momento, que abarcó el programa de valorización por beneficio general, para que la gente como comience a hacer idea de... Por ejemplo, la circunvalar era una callecita estrecha, congestionada porque por esa Dos calle... carriles, uno de ida, uno de venida. Dos carriles, una sola calzada, dos carriles. Entonces, cuando hablamos de obras importantes, que se acabaran las obras líchigas, ese proyecto era 4 calzadas, 2 de ellas de 3 carriles, o sea, 6 carriles de la vía principal y calzadas paralelas para mover el tráfico menor, el tráfico local. Eso fue lo que le cambió la mentalidad a la gente. Si bien por razones financieras, digo yo, se continuó solamente las 2 calzadas y no se hicieron las paralelas, la vía quedó estupenda. La vía es hoy una verdadera circunvalar. 1 kilómetro se logró hacer con eso, concreto Un rígido, kilómetro y medio. separador central. Un separador central amplísimo, Amplísimo. de 7 metros, que en esa época eso era impensable. El separador, los carriles no eran esos carriles estrechos de 3 metros, sino de 3 metros y medio. Las calzadas paralelas, aquí ninguna vía tenía calzadas paralelas. Ciclorruta. Todo eso era nuevo, todo eso era para quitar de la mente las obras añoñías, la mentalidad en pequeñito. Yo me vanaglorio de que las obras pequeñitas se acabaron con la gestión de valorización. Otra de las obras, un megacolegio en el barrio 7 de Abril, una zona que, bueno, muy deprimida de la ciudad. La avenida del Río, el sueño de tener una avenida del Sueño Río. de mirar el río, porque es que nosotros, los barranquilleros, que somos ultravía, teníamos en ese momento dando la espalda al río y dándole la espalda al mar. Hicimos un sector muy pequeñito de Avenida del Río y Alex con unos predios. Alex con su mentalidad dijo, no, vamos a hacer toda el río. Y hoy esa Avenida del Río existe gracias a que en ese momento se planteó el pedacito ese de 700, 800 metros de Avenida del Río. Hoy Barranquilla tiene mar precisamente por esa teoría. No podemos darle la espalda al río y al mar. Si es que estamos al lado del río y del mar, la puerta de oro es esa. Gracias a eso se les cambió la mentalidad a la gente. Que al final es lo más importante, que la gente vea que es posible tener una ciudad, que es una ciudad para todos. Y bueno, y digamos que otra de las obras importantes en ese programa de valorización fue la recuperación del centro. Paseo Bolívar y Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia era lo que hablábamos de que la intersección entre el Paseo Bolívar y Olaya Herrera era horrible, no se veía, nadie se daba cuenta. Todo eso se tumbó y se hizo la Plaza de la Concordia para que hubiera un empalme entre la vía más importante, que es Olaya Herrera, nos atraviesa de lado a lado, y el Paseo Bolívar, que es nuestra vía icónica. Eso quedó estupendo y le cambió la mentalidad a la gente. Es que el éxito de eso fue que le cambió la mentalidad a los gobernantes. Y precisamente Mira al Centro nace ahí, en ese programa de valorización donde por esas obras que iban a hacer en el Centro Histórico de Barranquilla, le propusimos a Roberto en su momento, por la parte comunicacional era importante, hagamos un programa de marketing urbano, de mercadeo de ciudad, y le vendemos la ciudad a la gente joven, que es a la que al final va a vivir, y nació Mira al Centro. Que cumple 20 años. Por eso de verdad que no podíamos faltar a esta cita. Hay que decir que Roberto es nieto de Floro Manco. Floro Manco es ícono de la fotografía y del cine en la ciudad de Barranquilla. Hoy
mucha de la memoria que hoy tiene la ciudad son gracias a la fotografía de tu abuelo. Así es, así es. Y nació el programa de valorización, pero ¿tú qué pensabas en ese momento cuando? El programa de valorización era una maravilla. Mira el centro, yo lo veía con escepticismo. Y entonces, cuando tú llevaste Mira el centro, yo te decía, ese es un plan cachaco, vamos a hacerlo, pero es un plan cachaco. Y fíjate, 20 años el éxito que ha tenido. Y la cantidad de gente de aquí que se ha vinculado a tomarle fotografías. Cuando comencé ese programa, como dije, yo no vivía aquí y le contaba a mi abuela, ¿y qué vas a hacer? ¿Para qué te viniste a Barranquilla? Y yo le dije, no, vamos a trabajar en un programa que va a recuperar el centro de Barranquilla. Y me dijo, ay, mijo, qué bueno. Y yo, qué chévere, ¿te parece chévere que vayamos a recuperar el centro? Y me dice, no, vas a tener trabajo muchos años. Bueno, y 20 años estamos aquí. Así que gracias a Roberto por eso, como todo el cuento de valorización. Y hoy ver la ciudad que tiene otra cara. Hemos tenido la fortuna de tener gobernantes que le han cambiado la cara a la ciudad. Llegar hoy a Barranquilla es un orgullo, no solo para uno como barranquillero, sino cuando la gente dimensiona lo que ha pasado en Barranquilla. ¿Cómo lo has visto tú desde este momento hasta ahora? Elsa Noguera y Alex Charro han sido determinantes en eso. Ambos, modestia aparte, vuelvo y repito, siguieron esos lineamientos de que no podía seguir Barranquilla haciendo obras en Ñuñía, ni obras pequeñitas, sino que tenían que ser todas simbólicas. Y así se ha hecho, y eso es lo que le ha cambiado la cara a Barranquilla. ¿Cómo ves tú el centro histórico de Barranquilla hoy? Han sido 20 años, la recuperación de los centros históricos en todos los países, de verdad es un tema muy complejo, digamos, porque son centros que están colapsados, invasión de espacio público, los inmuebles están en mal estado, los servicios públicos. Se han recuperado mucho en el centro. Si vemos la foto del 2004, del 2005 a hoy en el 2025, de verdad, pero falta mucho. ¿Qué le falta al centro histórico de Barranquilla para que lo podamos recuperar y lo podamos habitar? Fíjate tú que el problema de Barranquilla, que originalmente en nuestra época se decía que eran los vendedores ambulantes, se hicieron los centros de venta con cantidades de puestos y la gente se pasó y no los volvieron a meter. Hoy por hoy se dice que no es solo el abandono, es el abandono físico, sino también el abandono administrativo. No hay seguridad. En una época uno podía ir al centro tranquilamente y no pasaba nada. Hoy no. Eso es fundamental. Y mira, el centro hizo su tarea y la sigue haciendo y es la maravilla. Pero necesita un acompañamiento policivo. En ese momento Eduard participó y planteó que denominaban las unidades de actuación urbanística, que consistía en la recuperación y volver el comercio y la vivienda al centro. ¿Cómo es eso y cómo ves la vivienda que vuelva al centro histórico de la ciudad? Que yo sigo pensando que con un plan de desarrollo urbano de vivienda, uno recupera, seguridad, 2, transporte y espacio público, y cuando la gente habita el centro va a cambiar definitivamente. Fíjate que nos ha faltado, a mí con Eduardo y a ti, el líder de Mira el Centro, promover la vivienda en los segundos pisos. Los segundos y terceros pisos de los edificios del centro son bodegas, cuando podrían ser residenciales. Le queda a la gente todo ahí cerca. Está todos los colegios, los almacenes, todo ahí cerca. Pero eso hay que promoverlo. ¿Cómo se promueve eso? Con exención de impuestos, realmente no ha habido eco en lo que es la revitalización del centro, porque la revitalización del centro con nosotros se quedó en que se arreglaban los andenes, hicieron las vainas, hicieron los árboles, las luces, las cosas. Pero lo fundamental es
la parte residencial en segundos y terceros pisos. Bueno, y la recuperación del centro, como decíamos, son con programas de vivienda, la restauración de esos edificios que tienen valor patrimonial, de hacerle toda una restauración, digamos que hoy donde tenemos nuestras oficinas es un experimento que se hizo, que es uno de los edificios que personalmente me parece que es El mejor de Barranquilla. un ejemplo de lo que se debe hacer en el centro, de cómo tú Claro. revitalizas esos edificios y los haces hoy un patrimonio importante de la ciudad, pero hay que hacerlo por cuadras, o sea, hay como planificarlo. ¿Qué herramientas tiene el Estado para poder hacer eso? Que yo pienso que el alcalde y la gerencia de ciudad hoy está en eso. ¿Cuáles son los planes de...? Eso podría en el papel, por supuesto, ser muy fácil. Lo que ocurre es que los propietarios que hoy tienen cero, apenas vean que se mueve el mercado inmobiliario, disparan sus precios. Pero hoy esos segundos y terceros pisos no valen nada. Lo que tiene que haber es una medida gubernamental bien firme, bien drástica, para no solamente frenar el alza de esos precios, mantenerlos donde están hoy, sino además estimular con impuestos, con prediales y hasta con subvenciones a los constructores. A cualquier constructor le gusta que le subvencione su cosa. Hacer las remodelaciones no es un esfuerzo mayor, no cuesta demasiada plata, lo que cuesta es gestión administrativa. Congelar yo no sé qué tan legal sea eso, yo no soy abogado, pero congelar los precios actuales de esa zona porque aquí lo que hay es vivo, entonces disparan los precios de los segundos pisos que hoy valen cero. Sería una medida porque es fundamental, entonces ya el tipo no tiene que irse para allá a 20 kilómetros del centro, sino que tiene su casa, tiene ahí su apartamento, y entonces si lo dotan de parques y lo dotan de escuelas y lo dotan, el centro se revitaliza, pero es una tarea administrativa. El potencial del centro histórico de Barranquilla es inmenso. Tremendo, La tremendo. riqueza, arquitectura es impresionante, pero yo creo que hay tareas pendientes y bueno, esperemos que se siga construyendo sobre lo Y construido. la tarea es administrativa. Una tarea La tarea es buscar la manera jurídica de congelar los precios para que evitar que la gente vaya a hacer locuras ahí y darle unas subvenciones a los impuestos prediales para que los constructores se le midan a rehabilitar eso. Eso sería ya la parte definitiva para el centro histórico. Bueno, hay un tema que realmente, como lo hemos venido hablando desde ahorita, es un tema de la familia, que yo sí quiero volver a ese tema de la familia, porque la ciudad, digamos que es el patrimonio más importante que tenemos hoy como ciudadanos, pero eso parte de la familia. ¿Cómo fue tu familia, la tuya con tus papás y esa bonita familia que hoy construiste, que hoy yo creo que es tu patrimonio más preciado y de verdad que es una familia hermosa, amorosa, cariñosa, respetuosa, que yo admiro mucho ¿cómo se logra eso? Definitivamente. Eso, con tiempo, cuando tú eres importante y entonces hay una reunión, la junta de no sé qué, pero el colegio de los pelados tiene un evento, tú tienes que ir al colegio de los pelados. Que se quede por fuera la reunión así te significa mucha plata, porque lo importante es que tus hijos sientan que tú estás ahí, que ellos son prioridad. Yo me he esforzado, yo también me enorgullezco, no solamente de eso, de la ciudad, que eso finalmente no vale nada, sino de la familia, porque es lo único que uno tiene de verdadero valor, la familia. Entonces, gracias a Dios, mis hijos me salieron estupendos, pero mantenemos esa cohesión y no puede haber ninguna diferencia de fondo entre ellos.
Ese es el hit, ese es el hit. Me siento orgulloso de eso. Y tan importante es la familia en tu vida que hay dos libros que has escrito, uno para tu papá, que tuvimos la fortuna de editar nosotros, y otro para tu familia. Ese es un legado y es lo mismo, estamos hablando de la memoria que tú le dejas y le estás contando a las futuras generaciones, a los Sabaraín que vienen. Roberto, mi hijo, me reclama y me reprocha porque el primero se llevaba 30 años de un episodio de amor. Cuando cumplimos, Marta y yo, 30 años de casados, entonces le regalé ese libro a todos, ese fue el regalo. Ya vamos en 54. Y Roberto me reprocha que no volví a escribir. Pero es que escribir no es fácil, ¿ah? Sentarse a la disciplina de escribir no es fácil. Bueno, tú lo sabes. ¿Cómo se logra un matrimonio de 54 años? ¿Qué tal eso? Con mucha resistencia. Con mucha resistencia. Pero no por parte mía, sino por parte de ella. Robert, y también hay otro de los temas bueno, que admiro mucho, que es el tema de la amistad. Tienes muy buenos amigos, Sí. cosas de gente que te quiere mucho, Sí. y eso también se construye. ¿Qué significa la amistad para ti y cómo la mantienes en tu vida hoy, a los 80 años, 81 años? ¿Qué representa eso para ti? La escala es la familia. No hay nada más importante que la familia. Pero a los 81 años los amigos, pero no los amigos que te inventas, sino los amigos que son tus amigos y que han sido tus compañeros 50 años atrás. Yo tengo 54 años de casado. Me reúno con amigos que éramos amigos antes de nosotros casarnos, de solteros. Y eso es una cosa que hay que preservar y hay que valorar. Tengo amigos de 55 años o más. Lo complicado es que muchos se han quedado en el camino. Porque ¿Qué se siente cuando un amigo cercano se va? Eso es terrible. Pero hay que seguir ahí, porque no queda más remedio. Yo tengo amigos de más de 50 años. Somos amigos cercanos de más de 50 años. Y eso es un bálsamo, tu relación con el dinero? Yo creo que eso es heredado también de parte de tu padre. ¿Cómo era esa relación que tenía tu padre con el dinero? Tu padre fue en su momento el hombre mano derecha del presidente de la República. Y bueno, tiene muchas anécdotas tu papá, pero quiero que tú nos cuentes. Guillermo León Valencia iba, siendo presidente de la República, iba a comer en mi casa los jueves. Los ministros y la gente se peleaba por estar invitados, pero él iba con dos amigos. Los cambiaba a veces, pero todos los jueves iba a la casa, tomaba los tragos y hablaban paja. Eso es exactamente lo que significa la amistad. Tú puedes ser presidente de la República, pero si tienes un amigo, tienes que ser tu amigo por encima de todo. Él nos enseñó y nos inculcó eso. ¿Y la relación con la plata, que él se quitaba las cosas para dárselas? No. Yo era así, un negocio, no sé qué, me voy a ganar 50 pesos, entonces, ya ahora vamos a gastarnos 60. Regalamos 40 y nos gastamos 20, ¿para qué? O sea, la relación con la plata no ha sido importante. Afortunadamente, mis hijos no heredaron mucho eso, porque no estaríamos clavados, afortunadamente. La plata es importante, por supuesto, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Cuando yo digo que tú eres un visionario, hoy nos encontramos en una casa espectacular, en uno de los sectores más espectaculares que tiene el departamento del Atlántico. Y yo creo que Colombia, esta vista que hoy tenemos desde tu casa, es impresionante. Sí. Pero cómo la gente se imagina que no, eso ahí viven. ¿Cómo fue esa historia? Yo quiero que quede esa historia, claro, eso, de cómo llegaste tú a esta casa, en qué año y cómo era esto. Me enorgullece también. Eso es un problema de visión, que es lo que le hemos criticado a los barranquilleros. Los barranquilleros le dábamos la espalda al río y al mar.
es un problema de visión. Toda la vida dije, voy a vivir frente al mar. Y llegué aquí, una cosa, aquí no había nadie, no había nada, yo tenía que ir a buscar el gas allá. ¿En qué año compraste tú el lote y qué En había el aquí? año 75. Y nos mudamos en el 86, algo así. 40 años tenemos. El metro cuadrado lo compraste a El 5.000 metro pesos. cuadrado lo compré a 5.000 pesos, compré 3.500 metros cuadrados. Así, y después le vendí 1.000 a un vecino muy querido, Viejo Coti Puccini, su hija es de la entraña y su yerno también. 1.000 que ahí están, ellos los tienen, los arriendan, los alquilan, pero hicieron su casita. No había nada, aquí no había la vía de acceso, aquí no había luz. Hubo que traer la energía, hubo que traer el agua, hubo que traer todo. No había nada, son más de 600 metros desde la carretera hasta acá. Y los planes de los domingos era traer mata. Exacto, los domingos todos los pelados decían, anda, vamos otra vez para el pueblito. El pueblito era Soledad, que era donde comprábamos las maticas y comprábamos los arbolitos. Eso era el plan de los domingos. Robert, ¿y cómo quieres que te recuerden? Por mi familia. Es lo único que yo puedo haber hecho. Yo no hice nada diferente a mi familia, a construir una familia. Yo digo eso, que lo que a mí más me gustaba en la vida es ser papá. Eso, sí, Eso claro. es un- Y ahora soy bisabuelo. Ahora soy bisabuelo. Papá, abuelo, bisabuelo. Pero mi patrimonio real es la familia. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Él es Roberto Sabaraí Manco. Gracias a él existe hoy Mira al Centro. Tenemos 20 años de estar haciendo la fotomaratón y los diferentes eventos que hacemos en la ciudad de Barranquilla. Y para mí de verdad fue un orgullo, un placer haber tenido esta conversación contigo. Y bueno, espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo disfruté esta conversación. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Manuel Alzamora y estos son los podcasts Mira al Centro.